Buenos días a todos. Antes que nada, un anuncio para aquellos que requieran de traducción simultánea, pueden pasar por el equipo que se encuentra fuera de la sala. Nuestro conferencista magistral impartirá su conferencia en inglés. Es para mí un gusto poder presentar a nuestro conferencista magistral, el primero de este evento de 3 días, el profesor Mark Dodgson, quien es una reconocida autoridad en temas relacionados con el tema de innovación tecnológica en las empresas y política pública. Una breve semblanza de Mark es la siguiente. Él es profesor de estudios de innovación en la University of Queensland Business School, profesor visitante del Imperial College London, ha escrito numerosos trabajos relacionados con el tema de innovación. Forma parte de cuerpos colegiados de diversas compañías, entre ellas distintas startups, lo cual realmente creo que es interesante para nosotros que como universitarios muchas veces buscamos impulsar este modelo. Entonces, el profesor ha enseñado temas de innovación por varios años y ahora pues la presentación o la conferencia magistral que nos impartirá la ha titulado Research in Innovation Management, Past, Present and Future. Con ustedes, el doctor Dodgson. Muchas gracias. Buenos días. Me da mucho gusto regresar a América Latina. Las personas de aquí son las más amigables del mundo y también los que más quieren aprender, los que más quieren compartir sus experiencias en términos de innovación. Voy a hablar del manejo, de la gestión de la innovación hoy en día y sobre el sector multisectorial. Y es importantísimo que los hacedores de políticas entiendan qué es lo que ha cambiado en las enfermas y la innovación. Desde 1974 empecé en el ámbito de la innovación y ha cambiado la manera de innovar en las empresas y es lo más rápido y lo más perturbador que he visto y tenemos que entender exactamente cuáles van a ser las implicaciones de estos cambios rápidos. Voy a hablar de esto, sin embargo voy a empezar primero con la historia, con un poco de historia. Antes de que empiece yo, voy a hablar de cómo es que la innovación ha cambiado como tema, como una materia de estudio. Y cuando yo empecé a estudiar la innovación, eran muy pocas las personas que estaban interesadas en el estudio de la innovación. Hoy en día es una de las áreas curriculares de mayor interés en muchas áreas, en los diferentes diarios académicos, en los departamentos, entre todas las licenciaturas de posgrado, los think tanks, todos los que trabajan en la innovación, las conferencias internacionales como esta, Altec. Y hay mucha literatura que de hecho está creciendo, que está aumentando. Creo que el primer lugar donde me gustaría empezar es diciéndoles qué tan rica es esta materia la que estamos estudiando. Cuando nosotros estudiamos innovación y la gestión de la innovación, podemos pensar en algunos de los aspectos esenciales de la innovación. Estos no son los únicos, sin embargo, tenemos otras áreas donde estamos viendo temas como el desarrollo, la investigación, productos nuevos, desarrollo de servicios, derechos de propiedad intelectual, operaciones y producción y diseño. Estos son algunos de los elementos centrales. Sin embargo, tenemos otras influencias en términos de estas áreas que también estudiamos. Estudiamos estructuras organizacionales, cómo cambian, estudiamos recursos humanos, las habilidades que tienen que ver con la innovación. También vemos los procesos de innovación y cómo los proyectos de innovación se gestionan. También vemos la cuestión estratégica, cómo las compañías van desarrollando perspectivas sombrilla y planes para la innovación, la colaboración. Esta es una de las características más importantes de la innovación. También lo estudiamos y, por supuesto, marketing, la información que trae el marketing para la manera en la que innovamos. De hecho, ya es un tema en sí mismo rico, pero luego empezamos a pensar en algunas de las disciplinas académicas que pueden influenciar la manera en la que pensamos en términos de innovación, gestión de innovación
y políticas de innovación, si pensamos en las ciencias políticas y el rol de las regulaciones, de la política del gobierno, de las instituciones y cómo esto afecta lo que sucede. La sociología también nos habla del poder dentro de las organizaciones y entre las organizaciones. La teoría organizacional, esta nos dice cuántos campos de desarrollo tenemos en la institucionalización. La psicología nos habla de las motivaciones, por qué la gente se motiva, ¿para qué? Para innovar. El estudio del derecho también nos enseña sobre propiedad intelectual, los derechos, contratos. La gestión estratégica nos enseña sobre el liderazgo, la toma de decisiones y las estructuras del gobierno. La ciencia y la ingeniería nos enseñan, nos hablan sobre las nuevas opciones que tenemos para poder innovar. La geografía también nos habla de la ubicación y de los temas relativos a los espacios. Y en términos de innovación, la economía, por supuesto, la distribución de recursos, la creación de la riqueza. Y la historia nos habla mucho sobre por qué. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que sucedió en el pasado? Entonces ya estamos viendo que se trata de un área sumamente rica de estudio y por esto tenemos que tener mucho cuidado para definir de qué se trata lo que estamos nosotros haciendo. El año pasado publiqué un editorial me pidió seleccionar mis 100 artículos favoritos relativos y sobre la innovación y meterlo en 4 volúmenes, incluirlos en 4 volúmenes fundamentales, conceptos y marcos, los estudios importantes empíricos y los temas actuales y emergentes. Y esto fue una gran diversión, disfruté muchísimo recordar todas las cosas que había yo leído hace muchos años y pensar en algunos de los temas centrales que se confrontan en la gestión de la innovación hoy en día y en el futuro. Desafortunadamente, nuestra editorial cobraron 1,000 libras por este libro. Estamos hablando de 25,000 pesos, ¿verdad? Entonces, no muchas personas lo podían comprar y solamente las bibliotecas muy acaudaladas. Entonces, lo que hice fue condensar todas estas lecciones que yo tomé de estos 4 volúmenes y lo volví un libro pequeño que va a salir el año que viene, este libro, que se llama La gestión de innovación, el panorama de la investigación. Se trata de un libro sumamente breve que trata de conjuntar todas las lecciones que ha aprendido de estos 100 artículos. Pero a pesar de esto, a pesar de que es un libro pequeño, estos son los conceptos de la gestión de la innovación que están incluidos en este libro y van a ser reconocibles para muchos de ustedes y muchos de ustedes van a investigar, usar y estudiar estos conceptos. Pero repito, el énfasis es en un campo muy rico de estudio que tenemos. Y como es tan rico este campo y como es tan diverso este campo de estudio, tenemos que garantizar que nos quede clarísimo cuáles son las bases para hacer nuestra investigación y cuál es la literatura a la que vamos a contribuir. Necesitamos anclar, necesitamos poner un vínculo con la investigación históricamente y teóricamente. Tenemos que saber claramente de dónde venimos cuando estudiamos la innovación y la gestión de la innovación. Y tenemos que crecer en lo ya conocido. Estos son algunos de los héroes míos de la innovación. Pueden reconocer ahí algunas caritas, ¿verdad? Tuve la buena fortuna de trabajar con 4 de estas personas, aunque yo soy ya grande. No tuve la oportunidad de trabajar ni con Karl Marx ni con Joseph Schumpeter. Con ellos no. Trabajé con 4 de los que están aquí. Y para mí estos son la base para poder construir nuestro estudio, la innovación y la gestión de innovación. Y tenemos que relacionarnos con ellos. Tenemos que entender el contexto histórico del trabajo que nosotros hacemos. Aquí tenemos el trabajo de estas 2 magníficas personas cuando hablaron de las maneras históricas del desarrollo tecnológico, de los paradigmas que se han generado desde la revolución industrial y cómo cada oleada de revolución nos trae nuevas oportunidades para desarrollo económico y para competencia internacional. Hoy estamos en un área nueva, en una era nueva de cambio fundamental que nos trae la tecnología digital, los cambios y las biociencias.
También tenemos que entender cómo es que los procesos de innovación van cambiando conforme pasa el tiempo. Cuando Thomas Edison fue la primera persona de producir una organización de tipo corporativo para la investigación y el desarrollo en el siglo XIX, él era muy autocontenido, muy introvertido, y conforme crecieron los laboratorios corporativos en el siglo XX, hubo grandes instituciones como Bell, los laboratorios Bell, que empleaban a miles de científicos y que empezaron a estar presentes en el área de investigación y desarrollo, pero ahorita ya estamos en la era de la distribución. Están los empresarios creando nuevas ideas, los laboratorios corporativos a su tamaño, con sus recursos, pero la innovación ya está más distribuida, mucho más partes involucradas, más interesados, mucho más startups, más universidades, compañías consultoras, todas contribuyen a la innovación. Y de manera muy, muy vinculada, mucho más conectividad que en el pasado. Y nada más para darles un saborcito de lo que podemos aprender del pasado y lo importante que es reflexionar con respecto al pasado. Por eso me voy a desviar un poquito y me voy a hablar de mi héroe número 1 en el ámbito de la innovación. Para mí, el mayor innovador de todas las épocas. Siempre me preguntan, ¿quién es el innovador el mejor? ¿Bill Gates, Steve Jobs? Pues no, es este caballero que vivió en el siglo XVIII en Inglaterra. Si no lo han escuchado, es muy famoso en el Reino Unido. Tiene hasta una estatua, tiene un museo y tiene hasta su timbre postal. Casi no se puede ver. Y hay una tienda, la Harrods, una tienda que tiene una tienda ya en esta época, todavía con productos de él. Él era muy famoso, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, pues él innovó en toda una gama diferente de áreas y desarrolló la nueva cerámica, desarrolló los nuevos materiales. Él hizo investigación, hizo desarrollo de manera sumamente sistemática. Él desarrolló algunas de las nuevas cerámicas más nuevas, desde el desarrollo de la porcelana en China. Esta es una fotografía de su fábrica en esa época, la fábrica más avanzada del mundo. Gente de todo el mundo venía a ver esta fábrica sobresaliente, que era sumamente eficiente. Y él desarrolló cadenas de suministro internacionales para su materia prima. Compraba el barro para hacer sus productos desde China, desde Australia y América todavía. Estuvo trabajando con las naciones Cherokee y todo esto fue la cadena de suministro y los productos que llevaba. Innovó en la organización. Recuerden que era justo al inicio de la revolución industrial. No había nada como la disciplina de la administración. Y él la entendió y entendió la división laboral de trabajos y él organizó las cosas de manera sumamente eficiente. Era un innovador, era distribuidor en marketing, distribuía sus bienes de manera muy innovadora. Tiene tiendas muy famosas donde la gente hacía fila para hacer sus últimas colecciones, entregaba a domicilio, hacía ventas. Todo esto era innovador en esa época. Y él desarrolló un ecosistema de compañías en torno a su empresa, proveedores, diseñadores, desarrolladores de producto. Y hoy en día, esta área en Inglaterra sigue siendo un centro de cerámica, ¿sí? 250 años después. Entonces, ¿qué es lo que yo aprendo de este hombre sobresaliente? Bueno, pues que la innovación es importante en todas estas áreas y no es lo suficiente nada más ser brillante en una de estas áreas, sino que tenemos que ser buenos en todas estas áreas diferentes. Como decía Sean Patzett, tenemos que ser productos, procesos, organización, suministro, marketing. Esto es lo que tenemos que ser. También me enseñó sobre las redes, ya que era él tenía redes
redes muy cercanas con amigos, con colegas. Las redes, sí, y también tenía las redes distantes con los que les podían ayudar y pensar en nuevos diseños y en nuevos productos. Si yo tuviera que tomar entonces una selección de libros de mi librero de estudios contemporáneos de innovación, muchos de ustedes tienen estos libros, no les sorprendería a este hombre ninguno de los libros, porque él ya lo sabía siglos antes de que nosotros los escribiéramos en el occidente. Entonces es importante siempre tener en mente, recordar la historia. También es importante saber de dónde venimos en términos teóricos. Y después les voy a hacer algunos comentarios de qué es lo que quiero decir con teoría, porque pienso que en la literatura académica en esta área tenemos un poquito de confusión en este momento, ¿sí? Porque hay una sobrepreocupación sobre la teoría. Voy a empezar con la idea de la economía evolucionaria. Economía evolucionaria, creo que es uno de los pilares para mi entendimiento de la gestión de la innovación. La economía evolucionaria es un modelo donde el capitalismo es la creación de la variedad. Esto es lo que nos trae el capitalismo. Con la variedad vamos a producir bienes y servicios que son seleccionados por los mercados, por los gobiernos, y luego los exitosos se van a la etapa de propagación y luego nos llevan una inversión. Los no exitosos, que son sumamente comunes, son fracasos. Y aquí tenemos la estructura creativa de Schumpeter. Es por eso que el motor dinámico del capitalismo es la variedad, selección y propagación. Este es uno de los fundamentos de mi trabajo, ¿sí? Esto es una de las bases. Otros serían las capacidades dinámicas. Y esto, por supuesto, es un área sumamente importante de estudio hoy en día y es también un poco compleja, pero su esencia es sumamente sencilla. Se trata de la búsqueda de ideas, de colaboración, de investigación y desarrollo. Luego vamos a crear y capturar el valor y luego cómo nos vamos a adaptar y aprender. Y vamos a crear así un círculo, un ciclo. Este es un concepto estratégico de gestión y también tenemos el concepto de la economía. Y esto es lo que alimenta mi comprensión, mi entendimiento de la innovación, de la gestión de la innovación. Aquí está lleno de información. Del lado izquierdo, desafortunadamente perdimos la parte de hasta arriba, pero esta esquina superior es de economía evolucionaria. En medio tenemos la teoría de las capacidades dinámicas y de la columna derecho tenemos mi entendimiento de la gestión de la innovación. Y existen muchas cosas comunes, todas se van apoyando unas con otras. La gestión de la innovación es crear opciones, buscar oportunidades, dar oportunidades, tener la capacidad de encontrar ideas y traerlas a nuestra organización. Se trata de decisiones donde hay innovaciones de las que podemos elegir, las opciones estratégicas, y tenemos muchas de dónde elegir. Se trata de configurar y de desplegar los recursos que tenemos para poder innovar, los recursos y las capacidades alineados. También se trata de tener acceso a los activos complementarios, los activos que se necesitan para tener un retorno sobre la inversión. Se trata de la captura del valor, producir diferentes ventajas, crear derechos de propiedad intelectual, normas, entre otras cosas. Se trata de construir capacidades acumulativamente conforme pasa el tiempo y aprender. La base de todos estos enfoques es el aprendizaje, la valoración de tu desempeño y seguir aprendiendo de manera continua. Entonces, todo mi trabajo estos son algunos de mis libros sobre la innovación y todos en realidad están basados justamente en ese entendimiento teórico. Todo está dirigido por la capacidad dinámica, todo lo que les acabo de decir, pero son clarísimas en esta travesía, en este camino. La segunda área, y como somos tan ricos en nuestro entendimiento de la innovación y en nuestro estudio de la gestión de la innovación, mi preocupación principal hoy en día es que no estoy seguro si nos estamos haciendo las preguntas importantes o si ya las dejamos de hacer. Probablemente sea el resultado de que los editores nos piden que hablemos de cosas más triviales, pero las importantes no están desapareciendo, sino que las preguntas importantes
importantes se están volviendo más y más Are we importantes. basically getting any better Básicamente at avoiding estamos the sort of mejorando crises that para we see? evitar la crisis social que vemos. Puede ser en Chernobyl, en Philippe de Maid, inundaciones, crisis financieras. Estamos mejorando en poder predecir y enfrentar estas pobrezas, enfermedades, energía, sustentabilidad. Todos estos problemas son sumamente importantes, pero en realidad los estamos abordando como lo deberíamos estar haciendo hoy en día. Y para poder entender el rol de las nuevas tecnologías que nos están llegando, que nos están afectando, que nos están llegando fuertísimo, estamos entendiendo el impacto de estas nuevas tecnologías, las tecnologías verdes, los coches eléctricos. Es una maravilla que haya vehículos eléctricos, pero ¿qué es lo que sucede con la producción de electricidad? Porque es un uso tremendo de agua. Entonces, ¿cómo estamos pensando en estas implicaciones? Las tecnologías digitales. Voy a hablar más de las tecnologías digitales porque se trata de algo que nos está afectando sumamente. Las nanotecnologías en la salud, los nuevos materiales, todas estas cosas. Aquí lo que tenemos en el dedo es una Biblia, ¿sí? Es una tecnología fenomenal, la nanotecnología. Los robots, cómo los robots van cambiando cómo fabricamos, cómo vivimos en nuestras casas, las biociencias, la salud individualizada, su predicción, los planes de salud, cómo esto se vuelve más y más poderoso para poder predecir y para poder evitar las enfermedades. Inteligencia artificial. Voy a hablar un poquito después de esto. Y las neurociencias. Entonces, por ejemplo, la manera en la que hoy en día podemos mover las extremidades artificiales utilizando tecnología sumamente poderosa. Todas estas tecnologías, nosotros estamos esperando todavía una mayor, un cambio social mayor, masivo. Hay perspectivas sumamente pesimistas sobre cómo los robots van a desplazar a los trabajadores y a muchas personas las van a dejar desempleadas y van a cambiar cómo nosotros fabricamos las cosas, las manufacturamos. Aquí tenemos una fotografía triste para mí. Son estadísticas de la Oficina de Empleo de los Estados Unidos que muestran la separación, la divergencia entre la productividad de los sectores más importantes, los resultados provenientes de la inversión, de la tecnología, de la innovación y por aquí los sueldos de los trabajadores. Y para mí, en gran medida, explica por qué hay un idiota en la Casa Blanca, porque la gente ya quedó atrás. Este es el gran problema y nosotros como gerentes como estudiantes tenemos que pensar en cómo la tecnología puede enfrentar problemas de este tipo para estar seguros de que la gente no se quede atrás. Entonces, aquí tenemos una agenda futurista. Creo que necesitamos mejor desarrollo de teoría, mejores datos. Y permítanme decirles qué es lo que yo quiero decir con mejores teorías. Creo que ya nosotros estamos metidos en una confusión de la literatura en términos de gestión de innovación. Estamos haciendo lo que se llaman investigación con cortadores de galletas. Y esto nada más va haciendo mejoras modulares al conocimiento existente. No creo que estemos siendo muy aventurosos, no nos estamos arriesgando cuando estamos hablando de nuevas fuentes de datos. Voy a hablar de esto también, pero ¿cómo vemos la publicación? Por ejemplo, con frecuencia hay una brecha en la literatura y este es un lugar tremendamente malo para empezar la investigación. El mejor lugar es sabiendo cuál es el problema. Hay un problema, ¿qué tan importante es este problema y qué vamos a hacer al respecto? Este es el punto de inicio y nosotros estamos metidos también en este sentido de la teoría. ¿Cómo está siendo doble? Nosotros como personas sociales podemos explicar las cosas. Se está haciendo muy buen trabajo hoy en día, lo está haciendo un científico social.
que está empezando a decir que necesitamos un método diferente de la teoría, teorías que no nada más expliquen, sino teorías que nos ayuden a entender, que nos ayuden a categorizar, teorías que nos ayuden a producir nuevo conocimiento y entendimiento a diferencia de lo que hemos tenido en el pasado. Una vez que empecemos a ver los problemas y que seamos generosos en nuestro entendimiento de la teoría, vamos a poder empezar a avanzar. Aquí tenemos algunos de los problemas que pienso yo que requieren la innovación, que serían el empleo y las habilidades. Si tomamos, por ejemplo, los autos autónomos, es una innovación importantísima. 1.3 millones de personas al año mueren en accidentes automotrices. Esto es una devastación. Por supuesto, son responsables también de la contaminación que sufrimos. Los eléctricos, los autónomos, van a aliviar esa devastación. Pero, ¿cuál es la categoría de empleo más grande en los Estados Unidos? Los conductores de camionetas, de camiones, 2 millones de personas van a ser redundantes. ¿Y por quién van a votar? Por el señor Trump. Hay grandes consecuencias por la redundancia. Cuando pensamos en las tecnologías, en las implicaciones, tenemos que pensar entonces en el cómo, cuándo. Aquí tenemos un ejemplo. Un amigo tiene un automóvil Tesla y tenía problemas de acelerar subiendo una pendiente. En el pasado, si tenías un problema con tu auto, lo llevabas al taller local donde los empleados de ahí te ayudaban y lo arreglaban, ¿verdad? Compraban los componentes y lo arreglaban. Pero su problema se solucionó con un software y todo el dinero se le va a Silicon Valley. Ya no sucede, ya no se hace nada a nivel local. Estos son problemas profundos, ¿sí?, que afectan los niveles de empleo y las habilidades que se necesitan en la economía más nueva. La complejidad, los sistemas complejos, tenemos que pensar mucho más en cómo los sistemas complejos, por ejemplo, lo que vemos en las ciudades en las que vivimos, que están afectadas por problemas de transporte, de congestionamiento, de contaminación. Necesitamos pensar en cómo la innovación puede operar en estos sistemas complejos y por qué los sistemas de este tipo quieren soluciones. También tenemos que pensar en las políticas y cómo es que la política tiene que estar basada en un entendimiento de lo que está sucediendo en la innovación. Con mucha frecuencia los hacedores de políticas desarrollan políticas para modelos de innovación que tienen 30 o 40 años de existir. Tienen que ajustarse a lo contemporáneo, a los temas contemporáneos. En la innovación. Y esto es algo muy importante porque como lo vemos en el ámbito regulador, es muy difícil regular y estar al día con los Twitters, con Facebook, cuando estamos hablando de cuestiones de fake news y de todas estas cosas. Los ecosistemas y cómo es que los ecosistemas están evolucionando, regresando a esta naturaleza de la innovación, como hay muchas áreas involucradas y con frecuencia hasta las compañías más poderosas no están en control de los ecosistemas y van a tener que gestionar estos ecosistemas. Me resulta fascinante y yo he dedicado mucho tiempo estudiando una compañía grande de servicios en el Reino Unido, la más grande de servicios profesionales en el Reino Unido, y solía estar basada en auditoría, ¿sí?, que era la cuestión contable, y el 70% de los socios de los dueños hacían auditorías. Sin embargo, la inteligencia artificial está matando la auditoría y ya la pueden hacer máquinas, no personas. Entonces, fundamentalmente van a tener que transformar lo que hacen en esa compañía de servicios y empezarse a volver una compañía de tecnología. Y cuando sean parte de una compañía de tecnología, se van a dar cuenta que ya no van a estar en control. Los seres humanos tienen que colaborar con todos. El emprendedurismo, este es otro tema sumamente importante. Creo que ya llegamos a una época donde necesitamos ir más allá del estudio de la creación
Nosotros ya sabemos mucho sobre la creación de nuevas empresas. Lo que no sabemos es crear empresas que crezcan rápidamente. No las startups, sino scale-ups, las que puedan crecer. ¿Cómo vamos a crear estas compañías que van a crear la mayoría de los empleados y que van a traer gran productividad en el futuro? La innovación en los sectores no tradicionales. Tenemos que pensar en la innovación y en las organizaciones no gubernamentales y en las caridades, en organizaciones gubernamentales, organizaciones que en el pasado habían sido un poco desaceleradas en aprender las lecciones de las compañías multisectoriales que conocemos. Sustentabilidad ambiental, por supuesto, es algo crucial en toda área y tiene que ser una parte importante de la agenda futura. Las nuevas tecnologías que se están utilizando para innovar. La innovación no nada más trae nuevas tecnologías, sino que también se utilizan para innovar. Voy a darles un ejemplo en un minutito que creo yo que es sumamente importante. Y la internacionalización. Nosotros aprendemos, cuando yo empecé a estudiar la innovación en 1970, nosotros en realidad estábamos viendo las experiencias de los Estados Unidos, lo que sucedía. En 1980 empezamos a voltear hacia Japón. Y también algunos casos europeos, pero ahorita ya es completamente internacional. La buena práctica en la gestión de la innovación está presente en todo el mundo. Lo que sucede en China en particular, por ejemplo, es algo extraordinario, ya que rápidamente podemos pasar de una posición que podía estar muy atrasada en términos de innovación a ser un líder global en pocos años. Hay que pensar en términos internacionales cuando pensamos en la gestión de la innovación. Les voy a hablar de la transformación digital, porque esto es lo que está cambiando la manera en la que innovamos más radicalmente que lo que yo haya visto en alguna parte de mi carrera. Más innovador, la capacidad de tener una base digital para todo el proceso de innovación, desde la manera en la que hacemos la búsqueda, la investigación y el desarrollo, pasando por operaciones, por marketing, por entrega. Todo esto es sumamente profundo. La transformación digital. A nivel internacional estamos viendo estos grandes desarrollos que se están viendo. Por ejemplo, el uso del teléfono celular, de los teléfonos móviles en los países en vías de desarrollo. Se espera que haya casi 4.000 millones de teléfonos móviles en el mundo en el año 2020. Pero ¿cuántas cuentas bancarias? 2 millones. Tener un teléfono móvil, 2.000 millones de cuentas bancarias. Tener un teléfono móvil te da acceso a la economía global, te da acceso a la información, te da acceso a los recursos, el potencial de poder tener créditos. Y en países como Kenia, esta tecnología ha transformado la economía, ya que a la gente le da la oportunidad de poder estar presente en la economía global. En India tenemos este desarrollo increíble que se está registrando tan rápidamente. La tarjeta de identidad digital se lanzó en el 2009 y ya tenemos a más de 1.000 millones de personas inscritas en esta tarjeta. Muchas personas en India ni siquiera tenían identidades, no tenían manera de probar dónde habían nacido, qué edad tenían. Era imposible tener acceso a los servicios sociales, a los bancos, a las cuentas bancarias, a ninguna organización formal. Y esta tarjeta hoy en día les da una identidad. Entonces ya tienen una identidad y tienen los medios para comunicarse. Y esto está abriendo toda una revolución en las oportunidades emprendedoras de poder ser empresarios. Las compañías como IBM han estado a la vanguardia de la tecnología desde hace décadas, 100 años, pero ahorita están batallando en cómo ser un líder tecnológico, porque tienen una tecnología fenomenal, ¿sí? Con Watson, con su aprendizaje con máquina, el cómputo en la nube, todas estas tecnologías extraordinarias que se están desarrollando y que están en el mundo, pero ellos están en realidad batallando para entender cómo ser los líderes con todas y en estas tecnologías, porque las tecnologías están evolucionando tan rápido. Entonces, aún MIT, IBM,
esto está sufriendo en esta área. Aquí tenemos un ejemplo de la ola de las tecnologías, cómo ayudan al proceso de innovación, cómo van cambiando el proceso de innovación. Nosotros hicimos un estudio, unos colegas y yo, sobre el reemplazo del Centro Mundial de Comercio de Nueva York. Cuando se cayeron las Torres Gemelas, más personas murieron por haberse quedado atoradas en las escaleras que en cualquier otra parte. Quedaron atrapadas en las escaleras porque la gente iba bajando y hubo un congestionamiento y por eso se murieron más personas en las escaleras. Entonces nosotros estábamos pensando en cómo la tecnología puede desarrollar un mejor método para sacar a las personas de los edificios en caso de eventos extremos. Nosotros trabajamos con una compañía que hizo mucha simulación digital de cómo se comporta la gente y cómo se mueven, cómo van cambiando las estructuras, cómo el comportamiento cambia en los incendios también. Y jugando con estas tecnologías y reuniéndolas, llegamos a la sorprendente conclusión de que si tenemos un evento extremo en un edificio alto, la mejor manera de sacar a las personas es utilizando los elevadores. Esto es completamente contrario a lo que nos han enseñado. Y yo sé que algo sucedió, ¿verdad? Pero sí sabemos que se necesita un proceso especial también en el caso de los incendios, en el caso de los tiros de los elevadores, pero es algo inesperado lo que se descubrió desde hace años. Nos han dicho, en caso de incendio, por favor, no utilizar los elevadores, pero la tecnología nueva ya nos enseñó que es mejor utilizar los elevadores hoy en día. Esto es algo sumamente innovador y también es sumamente atemorizante, porque hay muchas autoridades, bomberos, aseguradoras, los inquilinos de los edificios altos son escépticos con esta tecnología, pero lo que hizo la tecnología es permitir a las personas participar en una conversación sobre la tecnología, interactuar con la tecnología, permitirles expresar sus opiniones y mostrar su experiencia. Y utilizando la tecnología llegaron a un entendimiento convergente sobre las posibilidades que ofrece la tecnología. Las tecnologías digitales pueden cambiar la manera en la que innovamos entonces también. El último ejemplo que voy a utilizar es el de la infraestructura. No es muy común. Aquí tenemos una línea de tren nuevo que se está construyendo en Londres, un proyecto de $20,000 millones. Es un proyecto grande. Son ingenieros civiles, ingenieros mecánicos que tienen que hacer en la vía y perforar agujeros. Y esto es totalmente diseño y desarrollo digital, utilizando sistemas sofisticados de planeación, siempre recordando que tienen que construir estas vías en Londres en tiempo real, ¿verdad? Pasar por Londres, donde está todo ocupado, todo congestionado, y lo tienen que hacer de manera planeada y sofisticada. Y utilizaron el modelo digital. Todo el modelo es muy eficiente y se conduce perfectamente bien. Ahora bien, voy a hablar vamos a tener un sistema completamente de tren digitalizado. ¿Y esto qué es lo que significa? ¿Qué significa para el consumidor? Esto significa una manera mucho más eficiente de transporte. El pasajero digital ya va a saber, con el teléfono digital, va a poder tener datos predichos, va a saber exactamente a qué hora se va a llegar al destino, va a saber exactamente dónde están los lugares disponibles en el tren, va a tener precios flexibles para poder retrasar los viajes para tener precios más económicos en lugar de viajar en horas pico. Vamos a tener acceso a Internet de 5G. Está integrado completamente de manera digital y creo que esto es algo importante porque una de las cosas que a mí me da miedo y una de las cosas donde he visto que se han colapsado los gobiernos es cuando hablan de la innovación, es porque se emocionan con la tecnología, se emocionan por la innovación, pero tienen que concentrarse en lo que significa la innovación para todos. ¿Qué significa para los ciudadanos del país que se benefician? Y no se pone atención suficiente a los consumidores, a las personas, a los ciudadanos, a los que están en la calle, a los lectores.
Es por eso que está cambiando la innovación, está cambiando significativamente con la tecnología digital y también afecta lo que hacemos en las universidades, por ejemplo. Yo hago un blog para el Foro Económico y este es uno de los favoritos. A la gente le encanta mi blog. Es sobre la inteligencia artificial en las universidades. Muchos de nosotros trabajamos en las universidades y podemos pensar en las cosas, por ejemplo, que las tecnologías están haciendo y son cosas extraordinarias. Georgia Tech ha mostrado que utilizando bots para trabajar, para dar capacitación, para ayudar, para ser tutores de los estudiantes en lugar de tener a otros. Hay estudios que muestran que los algoritmos son mejores para seleccionar al personal en lugar de tener al departamento de recursos humanos. Hay investigación que muestra también que hay maneras de crear hipótesis digitalmente a través del uso de Big Data y algoritmos de todo tipo, pero crear hipótesis que también producen nuevos descubrimientos más osados que los que produce la gente. Todo esto ya está sucediendo y los editores están utilizando este tipo de tecnologías no únicamente para ver si la gente está incluyendo todo esto en los artículos, sino también prediciendo quién va a hacer todo este avance. Esta es transformación en todos los sectores en el universitario y nos está impactando y necesitamos valorarlo en realidad, verlo, dimensionarlo. En este mundo, los elementos importantes es la necesidad de ser ambiciosos, aventurarnos. En el futuro hemos ido perdiéndonos. Tenemos que ser más atrevidos. Necesitamos pensar en el poder de la ciencia de los datos. Muchos de los trabajos más interesantes los están haciendo no los eruditos en innovación, sino los científicos en datos. Este es un mapa en tiempo real de todas las transacciones con bitcoins que se están haciendo en todo el mundo. Cada vez que alguien utiliza un bitcoin, se registra aquí. Podemos ver patrones, podemos ver cómo se propaga la tecnología, la internalización de la tecnología a través de este tipo, todo desarrollado por científicos de datos. Este hombre es un científico biológico, pero él hizo un estudio de toda la historia de la música popular, desarrolló una base de datos. Este es un registro de toda la música popular y podemos ver nueva información sobre los patrones de comunicación, de difusión de la innovación. Este es mi siguiente libro que va a salir el año que viene sobre el juego, el empresario Playful Entrepreneur. Aquí se están viendo a los más exitosos, a los empresarios más exitosos y ver algunas de sus características y qué es lo que los hace exitosos. ¿Qué es lo que los hace exitosos? Es que siempre están listos para poder tomar riesgos, están listos para tomar oportunidades, son rápidos para adaptarse al aprendizaje, son listos para explorar, para aprender. Ellos expresan su libertad a través de su trabajo, lo disfrutan. ¿Por qué? Porque tienen la libertad y sienten la libertad de establecer su propia agenda y además se divierten. En algunas ocasiones veo a los académicos en esta área y no veo gran cosa de esto. Es momento de regresar a esto. Es momento de ser más atrevidos, con más experimentales y divertirnos mucho más. Ser más atrevidos y tomar aventuras. Necesitamos investigación más interesante, interdisciplinaridad mayor, mejor impacto en la práctica. Necesitamos tener este mejor impacto en la práctica. No estamos tan conectados como deberíamos estar con los hacedores de políticas y con las compañías. Para terminar, la innovación está cambiando al mundo y va a seguir cambiando al mundo. Creo que está cambiando al mundo más rápido que en la historia, que en el pasado. Es por eso que entender cómo lo podemos gestionar. Necesitamos entender qué es lo que sucede en las compañías para poder hacer, para dar cabida a la innovación. Hay una tradición que nos dice que hay mucho conocimiento y tenemos que relacionar nuestro trabajo a las estructuras que tenemos en este
conocimiento, pero también tenemos que explicar las realidades. Necesitamos, sí, sabemos más innovación en la investigación de la innovación y tenemos que mejorar al informar a las compañías y a los gobiernos sobre qué es lo que está sucediendo en términos de innovación, porque necesitan ayudar a las compañías y necesitan ayudar a los gobiernos explorando en realidad qué es lo que está sucediendo. Es un desafío, pero es una oportunidad. Muchísimas gracias por su atención y espero, no sé si tengan preguntas. Muchísimas gracias. Creo que pone sobre la mesa varios puntos que inclusive creo que José Luis ya había leído tu presentación, ¿no? Se adelantó. Entonces, bueno, pues abrimos el debate al público. Si alguien tuviera algún comentario, pregunta para Marc. ¿No? Gabriela. Ahí va el micrófono. Okay, thank you, Marc. Muchas My name is gracias, Klaus. Marc. I'm from Copenhagen Business School. So you had this quest sort of for more Estás trayéndonos esta investigación y innovación. Y uno puede decir que la investigación de la innovación es la investigación más interdisciplinaria en las ciencias sociales. Podemos estar presentes en muchos campos, sociología, ciencias políticas. Entonces creo que aquí tenemos una muy buena lección. Pero mi comentario siguiente tiene que ver con la diferencia que existe entre los diferentes tipos de teorías que nos permiten entender mejor las cosas, a diferencia de explicar algo o probablemente hasta predecir. Entonces, para mí, yo no estoy seguro de ver esta diferencia, esta distinción, porque, por ejemplo, si entendemos, también tenemos que poder predecir, pero hay algo más de lo que se piensa. Muchas gracias. Yes. Gracias, Marc. Creo que el primer punto, hablando de lo interdisciplinario, es bueno, estamos en la interdisciplinariedad, pero esto también trae desafíos y yo no estoy tan contento como tú estás hablando de la facilidad con la que podemos llegar a estos temas interdisciplinarios. Para mí me resulta algo sumamente difícil, pero también a veces quedamos absortos muy fácilmente en los silos de nuestras propias áreas de experiencia. Y cuando nosotros buscamos información de otras disciplinas, vemos que nos pueden dar diferentes maneras de pensar, que nos pueden traer ideas sorprendentes que podemos utilizar. Entonces, yo creo que tenemos un gran desafío al aumentar el número de diarios que pueden publicar nuestros trabajos, pero también pienso que tenemos que ser mucho más aventurosos y darle tiempo a la gente a explorar las diferentes disciplinas y ver con qué contribuyen. La única cuestión detrás de la teoría o en términos de teoría, creo que estamos justamente en un momento de cambio en los editoriales. Estamos yendo en contra de los pensamientos angostos. Y Matt Albeson, por ejemplo, gente de este tipo, de este calibre. Hay otra persona que se llama Goldsman David. Y estas personas son las que dicen que una interpretación reducida de la teoría está limitando nuestra imaginación. Cuando se trata de los programas de doctorado, estamos demasiado preocupados pensando en cosas que podrían ser irrelevantes. Y nosotros estamos subestimando los verdaderos valores, el trabajo, que es el que nos da sorprendentes nuevos hallazgos, descubrimientos. Y creo que tenemos que hacer un cambio, porque a mí me deprime esto del ámbito de la publicación académica. Necesitamos tener más riesgos en nuestro pensamiento, tomar más aventuras.
Y hay muchos artículos. Yo trabajo en comités. Estuve a cargo de uno durante 17 años. He visto todos los artículos que llegan y hay algunos que son aburridos. Y los que publiqué, siempre enfatizo, me están mandando algo nuevo, algo interesante, o simple y sencillamente todo está basado en la teoría existente. Tenemos que cambiar. Ese es el problema. Okay. Gabriela Dutrenit, de la UAM. Fíjate que ahora yo leo toda tu presentación muy vinculada con la innovación empresarial, porque uno ha partido de la idea de que la innovación es un fenómeno de las empresas, ¿no? Sean ellas públicas o privadas, pero es un fenómeno de las empresas. La semana pasada en el Congreso de Globelix en Atenas hubo muchas presentaciones en la dirección de la necesidad de repensar el mismo concepto de innovación, porque bueno, uno encuentra innovación en el sector salud, innovación en los servicios públicos. Ya hoy mismo parte de la innovación en el sector agropecuario no se asocia directamente con una empresa, ¿sí? Entonces, o sea, como que da la sensación de que hace falta repensar un poco más el mismo concepto de innovación si lo dejamos, seguimos dejando pegado al sector empresarial, ¿sí? O si cambiamos por un enfoque más amplio de la innovación que cubre otras actividades. Me gustaría oír tu reflexión y quiero agradecer mucho que nuevamente hayas aceptado venir a compartir con nosotros tus ideas. Muchas gracias, Gabriela. Tienes razón, tienes razón. La innovación está presente en toda la economía, en toda la sociedad. Y en este momento, por ejemplo, yo estoy trabajando en el ámbito de la filantropía, de dar, y hay grandes oportunidades, sí, para traer la innovación en la filantropía para que ésta sea más eficiente. Sin embargo, cuando hablamos del emprendedurismo, creo que hay un error limitarnos al emprendedurismo en las empresas. Este se presenta en todo tipo de empresas, en compañías de diferentes sectores. Se presenta en los gobiernos ocasionalmente. Es difícil en los gobiernos, pero sí se presenta el emprendedurismo en los gobiernos. También entre los hacedores de políticos, lo vemos en las áreas de la salud, por ejemplo, constantemente. Entonces, creo que tenemos que entender en dónde está el emprendedurismo. Y uno de los indicadores que yo tengo es las maneras en las que los programas de carreras de negocios han ido cambiando conforme pasa el tiempo. Dejaron de concentrarse en volverse financieros de Wall Street y de dejar de trabajar para los grandes conglomerados tipo Coca-Cola, porque ahorita ya quieren trabajar en otros lugares, quieren trabajar con las startups. Y cada vez más, si vemos los datos de lugares como Harvard, ya también quieren ver el emprendedurismo social, quieren mejorar las oportunidades de la gente para mejorar sus vidas. Entonces, se necesita el emprendedurismo y no está limitado al sector corporativo, sino que está en todas partes. Es muy, muy difícil hacerlo en gobierno y necesitamos pensar en cómo mejorar las oportunidades para la innovación. Hay maneras de hacerlo, pero es difícil. Universidad de San Pablo en Brasil, muchas gracias por su presentación tan profunda. En su primera fotografía estaba Karl Marx. Obviamente, si todos estamos de acuerdo que está cambiando la innovación en el mundo para mejor en términos promedio, pero también vemos ganadores y perdedores. Usted habló, pero ¿cuáles son los tipos de diálogos que tenemos en la comunidad de la innovación y luego en otras comunidades que están enfrentando este tema de ganadores y perdedores, tanto en términos de una sociedad, por ejemplo, entre las naciones, etcétera? Obviamente tú hablaste de las consecuencias, incluyendo a alguien sentado en Washington, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los diálogos para poder eliminar este fenómeno, para poder enfrentarlo? Muchas gracias, y es una pregunta sumamente profunda, y creo que uno de los peligros que suceden en el mundo hoy en día es el
doble de las instituciones que facilitan este diálogo. Y, por ejemplo, que Estados Unidos se esté retirando de muchos lugares donde se realizan estas discusiones tan importantes, que se esté retirando en Estados Unidos. Entonces, creo que esto puede afectar, y la responsabilidad de otras organizaciones será aumentar el diálogo en América Latina, en la Unión Europea, dentro de la región Asia-Pacífico, y encontrar medios de poderse comunicar entre todos estos bloques, porque las amenazas son enormes y estamos viendo las consecuencias en el occidente, donde hay grandes proporciones de personas que están completamente marginadas, donde no han tenido incrementos en sus ingresos. Entonces, la salud está bajando, todo va a la baja. Lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Europa, con el Brexit, en Europa, decisiones tontas. Y a menos que lo solucionemos con calidad y empezamos a pensar en la manera en la que gana la productividad, todo lo que está creando se está distribuyendo de manera mejor. Entonces necesitamos pensar en como innovadores, ¿qué es lo que significa un automóvil autónomo? ¿Cómo puede crearse empleo en torno a esos autos? ¿Cuál es el tipo de apoyo para mantenimiento de los recursos energéticos se necesitan para poder sostener esa tecnología? Y pienso que llegó a la etapa donde tenemos que pensar en los socios universales, sociales, los sueldos en Estados Unidos, en Europa, en Australia, países increíblemente acaudalados, ricos, y la disparidad en la riqueza está aumentando. Los pobres siguen siendo pobres. Tenemos que pensar entonces en mecanismos para reducir la desigualdad, y creo que los sueldos sociales, tenemos que aprender las lecciones de Europa, tenemos que compartir las lecciones. Y probablemente tengamos que pensar en nuevos tipos de formas institucionales para poderlo hacer, porque los foros ahorita están amenazados. José Luis Olleiro, de la Universidad Nacional Autónoma de México. También quiero agradecer por su presentación tan estimulante, y basado en las principales conclusiones que toma al final para tener una investigación en innovación, en gestión de la innovación más ambiciosa, más divertida. Yo quiero preguntarle, ¿cómo estructuraría un programa de investigación con esas características? ¿Con qué tipo de gente trabajaría? ¿Cómo sería la colaboración nacional, internacional? Y algo muy importante, ¿cómo difundir los resultados de esa investigación para que sean verdaderamente relevantes? Muy buenas preguntas. Nosotros sabemos, estudiando la innovación, que el fracaso es sumamente común y que la mayoría de las innovaciones fracasan. Y cuando se trata de estudiar la innovación, no lo toleramos, ¿verdad? Entonces necesitamos pensar mucho más en las maneras en las que nosotros apoyamos y recompensamos a la gente por el esfuerzo sostenido después de muchos años. Van a tener éxitos. Y eso requiere de un método diferente en las decisiones de promoción. Nosotros tenemos que ampliar las métricas que utilizamos, las métricas del éxito, porque hay situaciones terribles en mi país y en otros países que todo está basado, que lo vemos en publicaciones limitadas, todo se ha ido acabando, el trabajo tan limitado. Es por eso que necesitamos líderes en las universidades que estén mucho más preparados para hacer de pensamiento de largo plazo, que se preocupen menos con los sistemas de ranqueo que los preocupa.
y es por eso es la única razón por las que publican. Y dar a los estudiantes de doctorado, darles a todos, a los profesores, más tiempo para experimentar, para encontrar sus propios caminos, y pedirles que sean ambiciosos y que empiecen en las preguntas importantes en lugar de sacar sus 3 artículos que necesitan para ser promovidos. Es una cuestión de liderazgo, no es de recursos humanos, es de liderazgo. Y puede ser complicado para los profesores de hace mucho tiempo decir, está bien fracasar. Eso es. Yo siempre fracasé, siempre me rechazaban mis artículos y siempre tuve problemas, es normal. Tengo la fortuna hoy en día que en mi etapa de carrera yo puedo hacer la investigación, lo que yo quiera de investigación. Denle la oportunidad a los jóvenes porque ellos tienen mucho mejores ideas que lo que yo tengo. Están más adaptados a entender el mundo moderno. Darles la libertad de die hard. Estos son los temas. Son preguntas sumamente importantes. Hola, buenos días. Soy Xavier Vence de la Universidad de Santiago de Compostela. Antes de nada quería felicitarle por su presentación y me ha resultado muy interesantes algunas de las reflexiones que dejó al final. En particular cuando afirma que el futuro de la investigación en innovación requiere de investigaciones realmente interesantes, buscando nuevas ideas y nuevas formas de abordar la innovación, y también la idea de que necesitamos más innovación en la investigación sobre la innovación. Me parece una expresión absolutamente clave. La cuestión que yo quisiera plantearle como reflexión en este sentido es que, bueno, hemos vivido, y lo ha contado con rapidez, pero de forma muy clara, toda una larga historia de innovación tecnológica muy potente, muy dinámica, que ha cambiado el mundo, que ha moldeado el mundo, que ha producido riqueza en buena parte del mundo, también pobreza en otra, pero que el problema es que al final nos encontramos con unos resultados que somos conscientes que cada vez son más graves e insostenibles, un modelo de desarrollo absolutamente insostenible en términos medioambientales, y lo que ocurre es que la lógica con la que venimos haciendo la innovación, la lógica con la que venimos buscando nuevas soluciones y la lógica con la que se selecciona el mercado, las nuevas innovaciones, es una lógica determinada, una lógica guiada por la rentabilidad y el corto plazo. ¿Cómo podemos hacer desde el campo de la innovación para modificar precisamente el sistema de incentivos, el sistema de selección de las innovaciones para que realmente puedan conducir a un mundo diferente, sostenible y también más igualitario, ¿no? ¿Podemos los innovadores intervenir más activamente y pensar más activamente en la innovación social, en la innovación de cómo se decide en la sociedad para que esa innovación tecnológica sea también una innovación que construya un mundo con futuro? ¿Cómo podemos hacerlo? Repito, pregunta muy profunda. Es muy sencillo. Creo que el capitalismo es un gran mecanismo para alentar la innovación en muchas maneras, pero los problemas con el capitalismo hay dos. En primer lugar, no ve la desigualdad tampoco, ni la sustentabilidad ambiental. Eso no lo considera. Entonces creo que estas son dos áreas que no se va a poder hacer que el capitalismo no lo vea de inmediato, ¿verdad? Porque sí nos puede muchas diversidad de pensamientos. Lo que sí podemos pensar en la tecnología que no acentúe o que reduzca las desigualdades. Diseñar tecnologías que hagan que participen todas las personas. No pensar en la inteligencia artificial o en el aprendizaje con máquinas, machine learning. Estamos obsesionados con la inteligencia de la tecnología. Estamos obsesionados en cómo podemos utilizar las tecnologías para aumentar las habilidades y las capacidades de las personas y de su trabajo. Y hablando del medio ambiente, hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar la sustentabilidad ambiental. Sin embargo,
creo que el tema clave es en realidad que nuestros estudiantes y que nuestros profesores jóvenes tengan las oportunidades de pensar en cómo, cuando estén enseñando la innovación o hagan investigación en innovación, qué van a hacer para ayudar a solucionar los grandes problemas, para ayudar con las preguntas. Esto va a producir más empleos mejores, les va a traer mejores vidas, mejor vida, menos congestionamiento, este tipo de cosas. Y el otro fracaso del capitalismo es la gestión o la administración para producir un ambiente sostenible. Estas serían mis respuestas muy, muy sencillas a sus preguntas tan profundas. Okay, Mark. A great paper He's going to be speaking. that you wrote Es una about magnífica presentación sobre el aprendizaje that we use very much que in the utilizamos courses mucho en los cursos, in our master program. en nuestros programas de maestría. Learning, El aprendizaje became very important se volvió in the sumamente 80s, importante en los 80, and the 90s as en los well. 90 With a también, lot of studies, con case muchos studies. estudios de I think, caso. with the Y work creo of que con Jorge el Katz, trabajo de Jorge Katz, it was pointed, it was maybe se the señaló kind of work that allow el tipo us de trabajo que to nos understand, permite a bit entender more, un poco más what was happening lo que estaba in sucediendo developing countries. en los países en vías de desarrollo. So, and then the Entonces, studies of los Spru estudios about también learning sobre capability las building. capacidades de My aprendizaje. feeling now is that Mi sentimiento hoy en learning día is es que el generally aprendizaje accepted, por lo that general es it aceptado is generalmente, que sí es importante, but este es el each time you see se acepta less and less generalmente, pero papers cada vez estamos tackling viendo the problem menos y of menos how artículos organization abordando el learn, problema de cómo el aprendizaje how firms organizacional learn, nos and, permite aprender. Y I don't know what yo you no see sé qué es lo que is vamos a ver, si lo que future estamos viendo en of términos this, de futuro. Estamos field viendo el for- futuro de este campo, así, Thank you de very esta much. manera. When I put up my theoretical Cuando yo foundations, saqué las evolutionary bases economics, teóricas dynamic y capabilities theory, las capacidades, la work on innovation teoría management, de la underpinning all of them is gestión, learning. de Learning todo, is crucial. todo depende del aprendizaje. El in the new aprendizaje es era crucial of en la machine nueva learning, era where, del machine learning, machines are now aprendizaje capable of doing the most con extraordinary máquinas, donde las máquinas son las que pueden hacer las cosas más extraordinarias. So, the ability to be able La to capacidad de predict, poder predecir is increasing so está significantly. aumentando tan significativamente. Nosotros tenemos que pensar con mucho cuidado qué es lo que sucede con el aprendizaje humano, que es diferente al de máquinas, y cómo utilizamos las tecnologías para aumentar lo que hacemos, cómo logramos utilizar las características humanas distintivas de la intuición, empatía, creatividad, cosa que le cuesta trabajo emular a las máquinas, y cómo poder crecer con las características humanas. La empatía, por ejemplo, la empatía, la preocupación, el amor, cómo poder crecer con estas características humanas para poder expandir las cosas en las que queremos avanzar en la sociedad, las innovaciones que queremos para abordar los problemas que ya mencionamos. Entonces creo que sigue siendo un tema importantísimo el aprendizaje, pero hay que verlo de manera diferente, porque las máquinas, los algoritmos, la inteligencia, todas estas cosas están cambiando en las maneras en las que se registra el aprendizaje. Entonces, estas son preguntas sumamente profundas y espero que sean parte de una agenda de investigación emergente aquí y en otras partes, para poder ver la naturaleza de cómo está cambiando el aprendizaje en relación con las tecnologías. Muchísimas gracias a Mark. Sin duda alguna pone pues una mesa de reflexión en esta primera conferencia magistral. Es cómo ser más creativos, cómo ser innovadores para seguir estudiando la innovación. Muchísimas gracias, Mark, por tus contribuciones y por ponernos estas ideas sobre la mesa. Gracias.
los invitamos al café y por supuesto que ahí también podrán abordar al profesor Marc para aquellos que se quedaron con alguna duda o comentario. Gracias.